Buenos días, estimados escuchas. El día de hoy vamos a continuar con la lectura de las Sagradas Escrituras en la carta a los Romanos, capítulo 5. Los versículos que vamos a leer el día de hoy son del 1 al 11. Y la palabra de Dios dice: resultados de la justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. En esta porción de las Sagradas Escrituras, Dios habla a nuestros corazones, queridos oyentes, y hay que hacer mención y recalcar que aquellos que hemos aceptado al Señor Jesús es que hemos sido justificados en ese momento. A partir de ese momento tenemos paz por medio de Él, y mediante la fe tenemos ese regalo que es la gracia de Dios. También tenemos que hacer mención de que una vez siendo justificados hemos recibido nuestra salvación. Esa salvación que durante la reconciliación tuvimos al aceptar en mi corazón por la fe, es que Dios me ve como su hija. En el presente, la salvación se muestra a través de la santificación. Al recibir a Cristo, el pecado comienza a perder poder en mí, en mi vida. Y nuestra salvación futura, queridos escuchas, es que hemos de gloriarnos, hemos de regocijarnos y gozarnos del poder de Dios durante esa glorificación de nuestros cuerpos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es así que somos entonces criaturas nuevas. La justificación por la fe es confiar en que la muerte y resurrección de Cristo fue por nosotros. Tenemos un nuevo estatus de rectitud, tenemos un nuevo futuro. Hablar de tribulación y que la tribulación produce paciencia en el cristiano, es importante que destaquemos y comprendamos que esa tribulación que produce paciencia es el resistir y el aprender a sobrellevar, a aceptar esas tribulaciones. Porque aprendemos a no molestarnos, a no ser impulsivos, y la paciencia pues es lo que nos da esa tranquilidad a través de la paz de Dios. Las pruebas que producen esperanza, porque sabemos que hemos de salir airosos de esas pruebas. Sí, un ejemplo es el miedo a hablar en público,
Entonces Dios nos da la fuerza para que a la próxima oportunidad que tengamos podamos hacerlo. Dios dio su vida por mí cuando era yo malvada. Me amó cuando yo no lo amaba, cuando yo no lo conocía, cuando yo estaba en rebelión contra Él. Él me amó, con mis fallas y con mis pecados. Él me amó. También podemos darnos cuenta en esta porción de la Biblia, queridos oyentes, que los frutos entonces de la justificación son la paz con Dios. Tenemos una entrada, un acceso a su presencia y la esperanza y el sufrimiento que hemos de padecer a través de esas pruebas. Dios va a permitir tribulaciones y sufrimientos, pero recordemos que esas tribulaciones y esos sufrimientos son por una causa justificada y los hemos de sobrellevar y de mantener con paz y gozo en todo momento, ¿sí? Aquí existe, debemos de tener claro que las respuestas al sufrimiento como cristianos deben ser las siguientes. No debemos de sorprendernos de que existan tribulaciones, pruebas en nuestra vida. Debemos de gozarnos en ese momento, porque estar en Cristo es estar en la luz y la verdad. Y no debemos avergonzarnos por ningún motivo de esas pruebas. Es importante encomendar nuestra causa a Dios en todo momento y sobre todo durante los problemas que se vayan presentando. Entonces, en resumen, estos frutos de la justificación es paz, esperanza y sufrimiento. Recordemos, queridos oyentes, que antes de recibir a Cristo éramos débiles, ahora estamos fortalecidos. Estábamos en rebeldía, ahora estamos en obediencia. Éramos pecadores, estábamos desviados y perdidos de la verdad. Ahora caminamos y sabemos cuál es la verdad, cuál es el camino, la verdad y la vida en nuestro Señor Jesús. Éramos enemigos, hostiles hacia Dios, ¿sí? Ahora somos amigos, somos hijos de Dios. Somos amados de Dios y hemos sido salvados mediante esa justificación de nuestros pecados. Hay que madurar en el amor, queridos oyentes. Debemos amar a quienes no nos aman, que eso también es otra parte importante que debemos de destacar en este capítulo del libro a los Romanos, ¿sí? Dios nos perdonó, nos justificó, nos recibió y nos ha de salvar de su ira, que ha de venir para este mundo, porque Jesús murió por nosotros. La gracia de Dios no es eterna. En este momento y el día de hoy, Dios no te va a forzar. El amor y su misericordia sí son eternos, pero esa gracia, ese regalo de Dios no lo es. Tienes la oportunidad de aceptarlo. Tú decides si has de aceptarlo en este momento. Si es así, pide perdón por tus pecados, reconcíliate a través de la justificación, acepta ya que la muerte y resurrección de Cristo fue por ti, y es como lograrás obtener tu salvación. Le damos gracias a Dios por este nuevo día y te esperamos el día de mañana.